Juan Bas es el director de este Grow Shop, un comercio donde se venden todos los insumos necesarios para plantar y consumir cannabis. Mi vida gira alrededor del cannabis. Pero la vida de Bas en torno al cannabis no siempre fue tan sencilla. Nosotros ya cultivábamos, ya hacíamos todo esto, pero corríamos un peligro enorme de terminar presos en cualquier momento. Y así fue. En 2007 estuvo 11 meses preso por tener plantas de cannabis para consumo personal en su casa. Y 4 años después, por importar las semillas. La composición de la muestra tiene que ser... Alem Misraji dirige una de las consultoras de opinión pública más reconocidas de Uruguay. El 60-70% de la población, según las encuestas, estaba contra, no apoyaba la ley. Desde el punto más alto de Montevideo, planifica estudios de mercado y opinión pública. Y si él no lo cuenta, nadie sospecharía que de vez en cuando le gusta fumar marihuana con fines recreativos. Por eso decidió inscribirse en el Correo Uruguayo para poder comprar legalmente marihuana vendida por el Estado en una farmacia. Soy un consumidor muy ocasional, entonces no necesito tanta cantidad. Y me parece una forma mucho más sencilla, mucho más práctica. Si un día tengo ganas de consumir, voy y compro en la farmacia y no tengo que andar preocupándome por nada, ¿no? Y van a entregar un comprobante de que el trámite esté introducido. Muy bueno. Y el club ya empieza a tener estatus legal. Genial. Bien simple. Por el camino legal. Julio Ray milita por la legalización de la marihuana desde hace casi una década. Tiene plantas en su casa. Asesora a todos aquellos que quieran cultivar cannabis o abrir clubes. Exacto. Y es un consumidor habitual de cannabis en todas sus formas. Hace unos meses, capaz que te agarraban con esto y podías ir preso. Ni soñar que íbamos a estar aquí contigo mostrándome esto. Éramos totalmente Exacto. clandestinos. Adriana Lagomarcino es actriz y fuma desde muy joven. Narra con pasión su militancia en favor de la legalización del cannabis y las veces que la encarcelaron por ello. Habían escuchado que había una fiesta en mi casa, se había fumado marihuana. No me encontraron marihuana, no nada de marihuana, pero eso dio para que me llevaran presa. Y hoy se llena sin pena ni temor los pulmones de humo de marihuana. Adriana, Julio, Alén y Juan tienen historias y vidas muy distintas, pero comparten el gusto más o menos habitual por una actividad que hasta ahora era clandestina, secreta, oculta: consumir marihuana. Queda aprobado en general el proyecto de ley. Hasta diciembre de 2013, todos ellos, como otros miles de uruguayos, vivían al filo de la ley. Ese día, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Regulación del Cannabis, que incluyó 3 formas de acceder a la marihuana que hasta entonces solo pasaba por el narcotráfico o los cultivos ilegales. Una que es el autocultivo, hasta 6 plantas, con registro de las personas, los clubes canábicos, con 15 a 45 socios, y la distribución en farmacia. Pero llegar a su aprobación y luego a su instrumentación y puesta en marcha no fue sencillo. La prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma. La idea original provino del Poder Ejecutivo encabezado por el entonces presidente José Mujica a mediados de 2012. ¿Cómo surge? Querido amigo, cuando se llevan años y años reprimiendo y se tiene 9.000 presos, de los cuales 3.000 son presos o por droga o por delitos colindantes con la droga. Es decir, rapiña o robo para tener plata, para comprar la droga. Y aparecen cosas como el ajuste de cuentas, uno dice, pará, la vía represiva está fracasando estupendamente. Y como decía si quieres cambiar tienes que buscar otro camino. Darle un nuevo enfoque al problema de las drogas, principalmente en el aspecto de quebrar el mercado ilícito, es decir, quebrar una de las patas del narcotráfico, pero también preservar algunos derechos.
La medida sorprendió, sacudió al mundo y en Uruguay de inmediato instaló una fuerte polémica. Alguien tiene que tener la valentía de llevar adelante una propuesta para romper con 40 años de derrota, porque la derrota del prohibicionismo la vemos en el crecimiento del consumo de las sustancias ilegales y en el crecimiento del poder del narcotráfico. Creo que es un muy mal proyecto de ley, fundamentalmente porque aumenta la disponibilidad de marihuana en todo el mercado. No solamente va a haber un mercado legal al cual pueden tener acceso la mayoría de los uruguayos, sino que va a continuar el mercado ilegal para todas aquellas personas que no puedan acceder de acuerdo con la ley. Creo que es absolutamente al revés. Creo que la iniciativa de controlar ya de por sí va a establecer pautas a los efectos de crear determinadas condiciones, a los efectos de poder ingresar al mundo de la droga. Los experimentos tienen solo dos resultados posibles. Un experimento sale bien o un experimento sale mal. No hay empate en los experimentos. El tema es que aquí el experimento es con droga. Si el experimento con droga sale mal, las consecuencias graves la paga la gente. Los sondeos realizados por la empresa encuestadora Radar de Alem Mizrahi cuando se empezó a discutir el proyecto indicaban que el 62% de la población estaba en contra de la legalización de la marihuana. Y casi 5 años después, una vez que la ley se puso en marcha por completo, según la misma encuestadora, ese porcentaje bajó al 53% de gente en contra y 47% de gente a favor. La legalización de la marihuana fue presionada por algunos grupos activistas de la sociedad civil. Mientras algunos de esos grupos militantes presionaban fuera del Parlamento, el debate se prolongó durante más de un año, dentro del Congreso, primero en comisiones y luego en cada una de las cámaras. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? En primer lugar, asegurar los derechos de los usuarios. Una estrategia de abordaje integral que hoy falta y lamentablemente resulta evidente que por esta vía no vamos en ese camino. Pero después del voto final en el Senado en diciembre de 2013, llegó un periodo de 5 meses más hasta que el gobierno pudo instrumentar y empezar a aplicar la ley llena de detalles y complejidades. Lo que es el decreto reglamentario de la ley 19.172. Para gente como Julio Rey o Juan Vaz, era el final de muchos años de lucha. Es un avance que ya no dábamos más abasto de esperar, ¿verdad? Hoy es un día de festejo, claramente. Una vez aprobada y reglamentada la ley, su trabajo recién empezó. Y también el trabajo del gobierno uruguayo y de varios empresarios. Pero mientras tanto, los narcotraficantes también trabajaban. Y acá ya se puede percibir el olor a la plantación de cannabis. La selva paraguaya en la frontera con Brasil huele a marihuana. Se ve que ya estamos cerca de una parcela. Posiblemente también hay campamentos por aquí. Y también a pólvora y fuego. Recorrer las selvas del nordeste paraguayo implica adentrarse en el ADN del problema de la marihuana y el narcotráfico. ¿Un campamento? Posiblemente hay una fuente de agua. Es desde estos terrenos, desde donde llega el cannabis clandestino a los narcos y de ahí a todos los países de Sudamérica como Uruguay. Aquí se libra una guerra sin tregua entre las autoridades y los narcotraficantes y también entre grupos narcotraficantes enemigos. Esa guerra contra el narcotráfico de la que quiere escapar el gobierno de Uruguay a través de la ley que reguló el consumo del cannabis. Una de las estrategias fundamentales del gobierno del presidente paraguayo, Horacio Cartes, es impulsar las quemas, destrucción y decomisos de marihuana que producen campesinos. Una zona de producción de marihuana tiene realmente varios campamentos, generalmente 9, 10 campamentos que son como centros de operaciones y alrededor de estos campamentos se encuentran los cultivos de marihuana. Vamos con una tropa de la SENAD, la Secretaría Nacional Antidrogas, integrada por fuerzas de élite y policías. Si uno encuentra así un lugar como esto, quiere decir que en las cercanías hay campamentos. Estamos a metros de la frontera con Brasil, ingresando a una zona donde se cruzan los caminos del narcotráfico y de su represión. El primer hallazgo es sorprendente, una hectárea de una plantación de cannabis ya cosechada y con aproximadamente 300 kilos de cogollos de marihuana. Está en proceso de secado.
Lo dejan acá hasta que seque al sol. Así mismo, la carpa es para que la humedad no le afecte y van secando. El sol es su principal aliado en este proceso, ¿verdad? Parece ser solamente la punta del iceberg, y así es. Aquí hay un campamento, carpa. ¿Carpa? Depósito, parece. Depósito. Sí, ya. Los hallazgos se suceden. Primero, varios depósitos. Aquí estoy caminando encima de una enorme pila de cannabis recién cosechado. Aquí se calcula que hay aproximadamente unas 3 toneladas entre lo que hay en esta enorme montaña, lo que está en las bolsas y lo que está siendo secado. Solo esta pequeña parcela representa, según la Senat paraguaya, unos $90.000 para los productores paraguayos, pero puede alcanzar más de $2 millones en Brasil y hasta 7 millones en Chile, donde alcanza la cotización más alta en el Cono Sur. Un negocio millonario que corrompe sociedades enteras. Es imposible calcular exactamente cuántas hectáreas hay plantadas en Paraguay, pero todas las investigaciones hablan de un mínimo de 8.000 y hasta 21.000 hectáreas. Los agentes encuentran 12 campamentos en medio de la selva. Por la época del año en la que estamos, la marihuana ya está cosechada, en ramas, en depósitos, secándose al sol o en bolsas listas para ser trasladadas. En todos los casos, el resultado es el mismo. Anotaciones de quilaje. Se toma nota de lo encontrado y luego se prende fuego. Pero si hay tantos campamentos y marihuana cercanos, los agentes creen que en algún lugar, escondida en la selva, tiene que estar la fábrica, es decir, el centro de acopio, prensado y distribución de cannabis. Nos vamos ahí acá derecho, hay un campamento. Y van a patrullar otro grupo ahí. Algunos efectivos se adelantan y los reciben con disparos. Ya la marihuana lista. Los campesinos huyen y dejan todo lo que tienen. Estos lo están listos, más la bolsa y en la prensa que están. Después de caminar durante 1 hora por el bosque, los agentes de la Senat se encontraron con esto. El verdadero centro de producción, el centro neurálgico de esta región, donde se acopia toda la marihuana producida por los campesinos. 1.500 bolsas con cannabis de toda la zona, 8 prensas, gatos hidráulicos, todo ello para producir esto. Los ladrillos de marihuana, de 1 kilo cada uno, aquí encontramos 730 de estos que luego van a ser traficados al exterior. En total, más de 40 toneladas que en Paraguay se pagan en $1.200.000, pero que valen más de 100 millones fuera de fronteras. Y todo ello, desde las prensas hasta los generadores, las motos o la ropa de los campesinos, todo va a arder. Cuidado, Como estamos a más de 10 kilómetros de la ruta más cercana, las autoridades de la Senat dicen no tener más remedio que quemar todo lo que han encontrado aquí. Toda la marihuana, todos los ladrillos de cannabis prensado están siendo incendiados, están ardiendo en este momento junto a todo este gran centro de producción y este gran campamento de cannabis ilegal. La Fiscalía Antidrogas supervisa y autoriza el procedimiento. Esos son los golpes, ¿verdad?, que a los financistas les resulta más doloroso, por una forma de decir, atendiendo a todo el trabajo ya que le lleva la marihuana cuando se encuentra prensada. El cielo de la selva se tiñe de negro y la batalla del día fue ganada por las autoridades paraguayas. Ahora están quemando todo esto. Sí. No van a quedar rastros, pero ¿cómo evitan que vuelva a plantar en el mismo lugar? Bueno, ustedes pudieron apreciar que las extensiones de bosque son bastante grandes. Entonces es difícil evitar que esta gente vuelva a intentar cultivar o procesar marihuana aquí. Y básicamente es una guerra de resistencia. Esta destrucción sistemática y masiva de las plantaciones de marihuana le estamos negando la posibilidad logística que se puedan sustentar. Porque cuando nosotros dejamos de hacer operativos de este tipo, hay mucha más oferta de droga en la región. Y eso hace que los precios también de la marihuana bajen en toda la región prácticamente. Poroto,
La otra cara de la moneda son los campesinos, quienes dejan sus vidas en la selva de Amambay. Pudimos entrevistar a un cultivador, quien solo habla guaraní y pidió no revelar su rostro por temor a represalias. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es tu negocio? Barato ese. Barato, muy poco. 100 reales brasileños el kilo. Ellos me comprarán barato, yo sé que allá venden más caro. ¿Por qué entonces si ganas poco haces eso y no otra cosa? Hay necesidades grandes y aunque gano poco, es lo mejor que puedo conseguir. Si hubiera otra posibilidad, seguro lo haría. Yo lo que vi que hace es que llegan, la gente se escapan, pero después les queman todo, ¿no? Es lo que siempre hacen. Ellos no piensan en nada. Ellos queman todo lo que encuentran. No solo la marihuana, sino todo lo que encuentran. Ahí quedamos en la ruina porque tenemos que volver a empezar. Los campesinos y los efectivos que los persiguen libran una batalla permanente. Pero el otro conflicto se desarrolla en la ciudad, en la frontera, donde los cárteles de drogas se disputan la supremacía y el control del gigantesco negocio. Tras el asesinato en 2016 del que, según las autoridades brasileñas, dirigía el trasiego de drogas en la zona. Por esta calle circulaba el empresario fronterizo Jorge Rafat con guardaespaldas y con una camioneta blindada, cuando desde otra camioneta recibió una andanada de disparos calibre 50 desde una ametralladora antiaérea. Según la autopsia, recibió 16 disparos. Una vez muerto Rafat, empezó la lucha de los grupos de narcos por su sucesión. Y desde ese entonces estamos en manos del PCC y el Comando Bermejo. Lo llamativo del caso es que el último trabajo en conjunto que hicieron el PCC y el Comando Bermejo fue liquidarlo a Rafat. Apenas meses después hubo una declaración de guerra entre ambas facciones. La violencia en la frontera está dada por la lucha entre las bandas criminales. Estamos hablando de espacios de poder, de control del poder, del narcotráfico. Es siempre bueno tenerla. Cándido Figueredo es periodista del diario ABC de Paraguay. 16 cámaras 2. Y así es como él vive, encerrado, con seguridad permanente, contando las veces que su casa fue baleada por los narcos. ¿Cuántos homicidios hubo, por ejemplo, el mes pasado? El mes pasado hubo 14. El mes pasado hubo 14. Sí. Esta es una de las ciudades más violentas del mundo. Nosotros aquí en Pedro Juan Caballero somos aproximadamente 100.000 personas. Mensualmente muere entre 5 y hemos llegado hasta 23 muertos en un mes. Y después de cubrir e investigar el narcotráfico durante décadas, este periodista ha sacado una conclusión. Tomo como ejemplo la ley seca de Estados Unidos, en los años 30. ¿Qué se hizo con la ley seca? Quienes ganaron fueron los mafiosos, se enriquecieron. Quienes hoy en día se enriquecen con la marihuana y la cocaína son los narcotraficantes. Entonces yo digo que si hubiera una liberación, el primer paso debe ser la liberación de la marihuana. Entonces estaríamos atacando la parte más fuerte del narcotráfico, que es el tema del dinero. Sin embargo, no todos en Paraguay están de acuerdo con su visión. No creo que en nuestro país funcione, porque nosotros somos el primer productor. Yo veo poco probable en estos momentos de legalizar la marihuana si no existe un consenso regional. Sea como fuere, está convencido que el narcotráfico es un gran problema para el país. O sea que para Paraguay ni es un buen negocio, no es bueno, ni es ambientalmente bueno. No es bueno. Para nada. Y además está corrompiendo toda una sociedad. Está corrompiendo toda una estructura. Está corrompiendo la estructura y está contaminando entonces la mentalidad de las siguientes generaciones de Paraguay. Unos y otros creen que aunque Uruguay es un mercado pequeño para el narcotráfico que no mueve demasiado la aguja de las ventas, los narcos miran atentamente lo que pasa en ese país cercano. Es una cuestión que el tiempo nos lo dirá si es una cuestión positiva. Los productores, grandes productores de marihuana, están mirando con mucha atención la experiencia uruguaya. Claro que ellos están esperando que no funcione. Por lo contrario, si eso llegara a funcionar y otros países llegaran a imitar la experiencia uruguaya, sería, digamos, el fracaso de la economía de los mafiosos. Bueno, vamos a poner mostaza. Milton Romani está retirado y hoy dedica sus horas a la cocina y el mate, entre otras pasiones.
pero hasta el momento de su jubilación fue el encargado de cocinar una ley pionera que reguló la producción, distribución y venta del cannabis. Como uno de los padres de todo esto, ¿qué sentiste cuando parió el tema del registro? Además está decir que sentí una gran satisfacción, como que me sacaba una mochila encima porque era un compromiso también. El proceso para diseñar e implementar la ley llevó casi 5 años y debió superar innumerables dificultades. Julio Calzada es el otro padre de esta ley, en la que empezó a trabajar apenas fue propuesta por el presidente José Mujica en mayo de 2012. En un proceso que tiene 5 años y que indica muchas cosas, ¿no? Primero, que puede ser un paso importante en el rediseño de la política de drogas a nivel global. Uno de los primeros desafíos... Un curso para médicos sobre medicina canábica. Quien les habla a los profesionales es Augusto Vitale. Una vez votada la ley en el Parlamento, se creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Y Vitale fue designado como el primer y hasta ahora único presidente de la institución. Él fue el otro encargado de implementar una ley diferente a cualquiera que se hubiera aplicado antes en ningún otro lugar del mundo. La ley 19172 puede ser considerada como un dispositivo social. Vitale plantea algunos de los desafíos que debió sobrellevar. Tuvimos que generar un sistema de registro que comparte el mismo nivel de seguridad con los activos críticos del Estado y el sistema bancario. Y es la única manera de tener un sistema informático que no guarda la identidad, sino que encripta, ¿verdad? Y debíamos cruzar necesariamente eso para saber que el que va por un sistema de acceso, que puede ser el autocultivo, no puede ir por el otro. No puede ir por el de club o no puede ir por el de farmacia. De hace a esta altura más de 6 meses estaba trabajando a nivel del gobierno nacional. Lo primero en concretarse fue la legalización del autocultivo y de los clubes canábicos, que entraron en funciones cuando el Poder Ejecutivo los reglamentó en mayo de 2014. Y es un gran alivio ver que está funcionando y que todo va viento en popa. Martín Gaivicio preside el Club Canábico El Piso, el primero aprobado por las autoridades uruguayas más de un año después de aprobada la ley. Entre que nos aprobó el MEC, que fueron 3 o 4 meses, después presentamos el plan de cultivo, fueron 3 o 4 meses. Inspección, todo eso llevó un año. En su club producen hasta 99 flores por mes para un máximo de 45 miembros. Esos 45 socios tienen entre 25 y 79 años. Cada miembro paga una matrícula de $400 y una cuota principal de unos 90. Hacemos un voluntariado en todo, desde la instalación de cosas hasta venir a manicurar, a cosechar. Normalmente es el cuarto de crecimiento, ¿no? Hay un solo sueldo fijo, el del jardinero, quien también es socio del club. Lleva mucho trabajo, mucha concentración y mucho estudio, porque son seres vivos y hay que estudiarlos mucho para poder comprenderlos y desarrollarlos de la mejor manera posible. En esta habitación, bajo estas luces que intentan imitar la luz del sol en otoño, hay 60 plantas en etapa de floración, 10 de las cuales, como esta, ya están listas para ser cosechadas. Ya cumplió su ciclo de flora de más de 2 meses, te diré que 9 a 10 semanas. Los miembros del club buscan distintos tipos de cannabis por distintos motivos. Algunas con tendencia más sativa, que tienen efecto más activo, más energizante. Y después tenemos otras variedades que son con efecto más medicinal. Dentro de lo que nosotros podemos cultivar, buscamos darle variedad a los socios, porque es como cualquier sibarita, ¿no? La persona que le gusta degustar vino, bueno, no se queda solo con el merlot. Le gusta tener una variedad de vinos. Así como los clubes canábicos avanzaron, también lo hizo el autocultivo. El autocultivo no tiene mayores problemas. Vas al correo, solicitas registrarte para cultivo doméstico y en 5 minutos ese trámite está. Esto fue acompañado por la aparición de numerosos grow shops, encargados de proveer todo lo necesario para plantar cannabis. Por ejemplo, el de Juan Andrés Palese, quien pasó de estar en esta oscura habitación, oculta en el fondo de una galería montevideana, a tener este local hacia una calle importante de Montevideo. Ahora tengo un montón de herramientas para poder trabajar más tranquilo y las estoy aprovechando lo más que puedo.
También Juan Vaz pudo abrir su local al público. Consideramos que el consumo de una sustancia que es controlada tiene que ser acompañado de una cultura, ¿no? Es también como cuando uno puede emborracharse con vino, degustarlo, y la diferencia está en la cultura. Después de tantos años de lucha, ambos disfrutan del estatus actual, aunque señalan que hay una zona gris en la ley uruguaya. ¿De dónde salen las semillas? Como una paradoja, ¿no? Digo, el cultivador puede registrarse y todavía no tiene el acceso legal, si querés llamarlo de esa manera, a las semillas, ¿no? Porque en la ley no, o sea, obviamente, si vas a cultivar, de algún lado va a tener que salir esa planta. Digo, no caen semillas del cielo, digo, eso lo sabe todo el mundo. Y por ejemplo, acá en Uruguay, ¿se puede fumar en cualquier lugar? ¿Cómo funciona? Abiertos, sí, digo, no hay restricción. Y entre sus clientes principales no solo están los uruguayos, sino los visitantes y turistas extranjeros. La mayoría de los extranjeros le vendieron a Uruguay con una imagen de, sí, llegás a Uruguay y te van a recibir con canastos llenos de marihuana, y es mentira, digo. La legalización es entre uruguayos, ¿verdad? No es para todos que ven acá. El hecho de que la marihuana fuera legal ayudó a venir. No, claro, ayudó a venir. Este interés de los turistas generó la creación de emprendimientos como por ejemplo hostales cannabis friendly. Y la idea es que una persona que quiera familiarizarse con el mundo, con la cultura canábica, ¿verdad?, pueda quedar inmerso en el mismo. Tenés un mes de crecimiento más 2 de flora. Aunque la compra de marihuana por parte de extranjeros sigue estando prohibida, nada impide convidar. Con gusto y habiendo, compartiremos nuestras flores con quien desee venir a Uruguay a tener esa experiencia. Pero la gran apuesta comercial de la marihuana legal uruguaya no es el turismo, sino el cáñamo industrial y la medicina canábica. Se ha otorgado la primera licencia a una empresa para el cultivo y la fabricación de extractos para uso medicinal, y hay una cantidad importante de empresas que están interesadas en desarrollar esta industria en Uruguay. No tanto para abastecer el mercado local, sino que son empresas que ven con mucho interés la posibilidad de exportación. Lo que hacemos ahora es poner el doble de alcohol de lo que tiene de materia vegetal. Y también hay otra rama medicinal que prospera, la medicina canábica casera. Lo que nosotros intentamos extraer ahora es el aceite esencial de marihuana. Echamos un poquito de aceite de coco. Franco Raz dice practicar la medicina canábica en su casa. Esta es la extracción, es el fin de la extracción RCO y es el aceite esencial de marihuana. Llama a este lugar el Jardín del Ander, y allí van a visitarlo numerosas personas en busca de su ayuda. Damos talleres en los que enseñamos a producir su propio aceite medicinal. También hacemos diferentes cremas, digo, también probamos la comida canábica, digo, también como una opción medicinal. Los talleres son gratis. Está buena la concentración y el sabor, todo. Julia Galcerano es doctora en medicina y se ha especializado en la medicina canábica. El cannabis medicinal es una droga multipropósito. ¿Esto qué quiere decir? De que estamos hablando de que es una sustancia que se puede usar como medicamento para diferentes dolencias y diferentes enfermedades. El cannabis medicinal que sirve también, que sirve y mucho para determinadas cosas, no es que sea la panacea, algunas cosas no sirven, e interacciona y uno tiene que ajustar la medicación. Según ella, el avance de la medicina canábica y las autorizaciones del Ministerio de Salud Pública uruguayo para aplicarla ha sido más lento de lo que esperaban sus promotores. Eso, nosotros sabemos que la lentitud muchas veces tiene que ver con tener mejores garantías. Ahora, en esto que ya se puso en marcha, que ya la gente pide por el tratamiento, que ya la gente lo está usando, tendría que ser como más rápido. La lentitud fue una de las características principales de todo el proceso uruguayo. Y la etapa que se demoró más fue la más innovadora, la venta de cannabis producido bajo control estatal en farmacias. Lo que estamos haciendo acá es historia. La ley pionera uruguaya, que reglamentó todos los aspectos de producción y venta del cannabis, avanzó a pie firme a partir de 2012, sobre todo en los aspectos que dependían de la sociedad civil.
Pero fue el aspecto más innovador de la ley, el que involucraba al gobierno en la producción y venta de la droga, el que generó mayor complejidad y lentitud en su proceso, tanto que su implementación comenzó durante el gobierno de José Mujica y terminó 5 años después, durante el de Tabaré Vázquez. Y en el proceso involucró a 3 secretarios nacionales de droga distintos. Habiéndose presentado 22 propuestas para ser adjudicatarios de licencias para producir el cannabis, luego de un proceso En octubre de 2015, el gobierno uruguayo asignó oficialmente la producción del cannabis estatal a 2 empresas privadas. ¿Cómo es que nace este proyecto? International Cannabis Corp, IC Corp, es una compañía que surge como necesidad de poder dar una solución a Uruguay en un proyecto innovador que le va a permitir dar un paso hacia el futuro. Un proyecto tan innovador que no tenía antecedentes y que implicó para todos aprender sobre la marcha. Es un tema que nosotros no conocíamos, sí teníamos experiencia en lo que tiene que ver con la parte de cultivos, no específicamente en este. Además del cannabis recreativo, ¿el proyecto incluye alguno de los otros usos de la planta? Estamos trabajando para desarrollar todo lo que tiene que ver con cáñamo industrial, cannabis medicinal, una planta de extracción de CBD, un laboratorio propio para la investigación y el desarrollo del cannabis. Y ahí sí, no solamente nos quedamos en Uruguay, sino que estamos apostando al mundo. La otra empresa asignada a la producción estatal se llama Simbiosis. Acá está el cannabis. Uno de sus impulsores fue el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Por un lado te sentías como en una banda de rock tratando de conquistar el mundo y de lograr la primera licitación legal de la historia de un país, ¿no? Por otro lado, un proceso que siempre se demoraba y siempre tenía otro problema y resolvías un problema y aparecía otro. Es un colectivo de capitales uruguayos, nacional, con técnicos que hemos contratado. La rentabilidad es muy baja y la inversión es alta, ¿tá? El riesgo es alto. ¿Tienen alguna noción de cuál puede llegar a ser la demanda que se va a generar y si van a poder cumplir con esa demanda? No lo sabemos. Mi opinión en particular es que, bueno, si somos 2 licencias y tenemos que producir 2 toneladas y el gobierno planificó que son necesarias bastantes más anuales, probablemente o sea, el stock se acabe rápidamente y ahí veremos el comportamiento del mercado, cómo lo recibe, porque creo que es un punto de análisis, te diría que antropológico. Las 2 compañías empezaron a plantar el cannabis en febrero de 2016, pero la salida a la venta se demoró y debió superar numerosos obstáculos. Por un lado, los químicos farmacéuticos se opusieron. Para farmacia no se vende alcohol, no se vende tabaco, no tendría por qué venderse marihuana ni ninguna otra droga, sustancia legal para uso recreativo. Y por otro lado, no fue sencillo encontrar las farmacias voluntarias para vender el cannabis. Todavía no ha llegado el convencimiento de muchos farmacéuticos a tomar la decisión de inscribirse. Y el mismo presidente del Centro de Farmacias no está todavía inscrito. Con respecto a las expectativas, realmente lo que tiene la población en parte se refleja en los farmacéuticos también, un poco de aprensión o de precaución por el proyecto o el sistema cómo va a funcionar. Una precaución que derivó en un proyecto lento y cuidadoso. Fue un proceso largo, difícil, complejo, porque queríamos hacerlo de tal forma que no hubiera reclamos. Y bueno, mirá, un proceso poco claro en cuanto principalmente a la implementación de la venta de la marihuana en farmacias, ¿verdad? A mí la lentitud no me preocupa, es algo que nunca se había hecho antes. En realidad los tiempos son más lentos de lo que nosotros quisiéramos. Hasta que un día de mayo de 2017 hubo luz verde. El día 2 de mayo del corriente se va a proceder a habilitar... Ese día comenzó el registro de usuarios de cannabis producida por el Estado, que se llevaría a cabo en las oficinas de correo de todo el país. El cannabis... Al mismo tiempo, comenzó una campaña en medios masivos, alertando de los riesgos del consumo de marihuana. Puede provocar enfermedades. En niñas, niños, adolescentes y embarazadas, su consumo es especialmente riesgoso. ¿Hace cuánto que fuma marihuana? 5 años. ¿Y cómo empezó?
Por mi nieto. De manera lenta pero sostenida, la gente empezó a concurrir a inscribirse hasta llegar a más de 16.000 personas que, sumados a 8.000 autocultivadores y unas 2.000 personas en 69 clubes de membresía, llevaban a decir a las autoridades que le habían arrebatado a unas 26.000 personas al narcotráfico y su negocio. Entre los primeros inscriptos estuvo Alen Mizrahi. Me pidieron la cédula, un comprobante de domicilio y tomaron las impresiones digitales de todos los dedos. Me hicieron algunas preguntas supongo que para hacer estadística, nivel de educación, en qué barrio vivo, nada más. El registro, aseguran las autoridades, mantiene el anonimato de los adquirentes, es secreto y está encriptado. Pero luego del registro hubo que esperar un poco más, hasta que llegó el día. Yo ya pedí el triple de lo que ya había pedido. El 19 de julio de 2017 no fue un día más en Uruguay. Tampoco para Alen, quien, como otros 16.000 uruguayos, a partir de ese día pudo por primera vez comprar cannabis lejos de las bocas de narcotraficantes. Es algo totalmente novedoso acá y en todas partes del mundo. Esto de venir a una farmacia y llevarse una bolsita con cannabis. Entra a la farmacia, pone su dedo en este dispositivo. Después de algún intento fallido, la máquina lo reconoce como usuario y comprueba que no se ha pasado del límite legal de 10 gramos semanales. El farmacéutico no conoce el nombre del comprador. La marihuana se entrega en estos envases de 5 gramos y en 2 variedades. Una sativa más energética y otra índica más tranquilizante. A un costo de $6,50, es decir, un precio mucho menor y con mejor calidad que en el mercado negro. El valor de la marihuana legal no puede estar muy por encima del valor de la marihuana en el mercado negro, porque los usuarios no se desplazarían aunque le ofertáramos mejor calidad. Por otra parte, no puede estar muy por debajo del valor en el mercado negro porque tendríamos dificultades de fuga. Para Alen, este es un momento muy especial. El que quiere autocultivar, autocultiva. El que quiere hacerse socio de un club canábico, se hace socio de un club canábico. Tiene muchísimas opciones de marihuana de distinta calidad, de distintos tipos. Y está para el consumidor ocasional que quiere comprar en una farmacia de vez en cuando, está esta posibilidad también. Fueron solamente 16 farmacias en todo el país las que empezaron a vender por primera vez en la historia cannabis producido a iniciativa de un Estado. La demanda sorprendió a las autoridades y a los propios farmacéuticos. El stock inicial se agotó durante el primer día y siguió agotándose rápidamente después de cada reposición. La expectativa era tranquila, pero ahora genera que va a ser un estallido. Entonces, yo ya pedí el triple de lo que ya había pedido. Hemos optado por una estrategia incremental, es decir, asegurar un mínimo fundamental para ir incrementando luego. Es decir, hemos preferido una crisis por falta de y no una crisis por superproducción. Y respecto a la calidad, los usuarios tuvieron visiones distintas. Adriana Lagomarcino, fumadora habitual, consideró que la marihuana estatal no era suficientemente fuerte. No es lo que esperaba. No es lo que esperaba, no, yo qué sé, no le compite al prensado paraguayo ni muerto. A Alen le pareció un producto correcto. ¿Pudiste probarlo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y? Está bien, o sea, es correcto. Cuando todo parecía encaminado, surgió un nuevo problema. Los bancos amenazaron con cerrar las cuentas de los farmacéuticos afiliados porque la marihuana es una sustancia ilegal para el gobierno federal de Estados Unidos, donde confluye buena parte del sistema financiero internacional. Esto obligó a varias farmacias de las pocas incorporadas al sistema a abandonar el proyecto. La ley de la marihuana empezó a funcionar, se empezó a vender a farmacias y apareció algo que no estaba en los planes de nadie, ¿no? El tema de los bancos. Che, Su Majestad, el escosor del sistema bancario, que parece que tiene definido que no puede aceptar fondos que hayan tenido alguna correlación con el narcotráfico,
se la agarra con el movimiento bancario de pequeñas empresas, farmacias en el Uruguay, que están llevando adelante tal vez la cosa más regulada y más controlada que puede existir. Por favor, yo no sé si los bancos tienen corazón además de caja fuerte, pero debían de tener el intento. Le pido por favor que no ahorquen este pequeño experimento, porque en definitiva es una luz en la noche de un fracaso rotundo de la humanidad de solucionar un problema por vía policial. Nemo Amándola se ganó el primer premio con una Chocolope. Desde el momento en el que el gobierno del presidente José Mujica presentó la idea hasta la implementación completa de la ley, pasaron 5 años. Pero en ese lapso la marihuana salió de las sombras en Uruguay. Uno cultiva, ama la marihuana, está bueno. Tuve un allanamiento, igual nunca dejé de cultivar. Respetando los márgenes, ¿no? De mantener 6 plantas en flora y me comí un garrón. Y bueno, esto también es un premio a eso, ¿no? Por ejemplo, en 2012 empezó a celebrarse la Copa Canábica. Este jurado premió las mejores variedades del país. Necesitábamos o creíamos que la sociedad o la comunidad canábica necesitaba un evento en donde nos pudiéramos encontrar todos los cultivadores y donde además pudiéramos intercambiar nuestro conocimiento y experiencia con los demás. Hay otras copas en otros países. En el ranking mundial, ¿dónde está ubicada esta, digamos? Es la más linda. La legal. A partir de 2015, en diciembre de cada año, el principal centro de exposiciones de Uruguay empezó a realizar la Expo Cannabis. Este tipo de eventos son esos lugares, esas instancias que se necesitan para generar educación pública, generar información, porque la ignorancia es la mejor amante del prohibicionismo. En esta exposición, abierta a todo el público, las empresas exponen desde lo último en cultivos hidropónicos, los últimos avances en materia de cannabis medicinal. Nos encargamos de hacer aceites concentrados de diferentes concentraciones, tanto uso personal como uso veterinario. También a su vez hacemos con ese mismo aceite las cremas. Hasta proyectos como los de esta empresa que realizó la primera exportación de la historia sudamericana de cáñamo, es decir, el material derivado de la planta del cannabis macho que no tiene efecto psicoactivo. Del cáñamo industrial se pueden obtener 3 productos fundamentales: el tallo para la obtención de fibra, el grano alimentario o la flor para obtención de cannabinoides, terpenos y flavonoides, ya sea para suplementos dietarios o medicamentos a base de cannabinoides. Hay 9 licencias otorgadas para producción de cáñamo industrial. Hay una cantidad muy importante de hectáreas cultivadas con cáñamo y se están empezando a ver las primeras producciones y las primeras cosechas, tanto en lo que es la producción de aceites, la producción de fibra, la producción de biomasa para producción de energía. Según las autoridades, a fines de 2017 en Uruguay había aproximadamente 1.200 hectáreas de cannabis plantadas, en su mayoría para licencias de cáñamo industrial. Además, en 2016 se inauguró el Museo del Cannabis. Aquí puede verse el cannabis derivado como alimento, como abrigo, como papel o como material. La planta, que en general todos la asocian simplemente con el acto de fumar o con el porro, y en realidad tiene una historia muy rica y muy diversa que incluye, por supuesto, sus propiedades psicoactivas, pero muchas cosas más. Nos guía en amor a la libertad primero que nada. No queremos a nadie preso por tener plantas en su jardín. Solo el tiempo dirá si el que José Mujica llamó el experimento uruguayo tiene éxito. Si lo logramos o no lo logramos, no tenemos la bola de cristal. Lo que estamos planteando, la búsqueda de una manera distinta de combatir este flagelo, porque realmente nos tiene asustados. Tengo una esperanza como ciudadano de que tenga un resultado positivo, porque el problema de las drogas es uno de los fenómenos más graves, más dañinos que encontramos actualmente en nuestra sociedad.
Ahora, no me imagino un narcotráfico retrocediendo contra ninguna pared ni cosa por el estilo, tampoco no gráficamente. Que se ha llevado un pedazo esta regulación del negocio, de la base económica del narcotráfico, sí, se lo ha llevado. En el entorno de los 8 millones de dólares ya no van a las manos de las organizaciones criminales. Todas esas personas hoy no están yendo a una boca de venta ilegal de drogas. Y en ese sentido hay un objetivo cumplido. Esa es, como parte del espíritu o de la filosofía que está detrás de la regulación, está la de separar mercados. No generar una exposición no solamente a una sustancia que adicionalmente a los riesgos que per se tiene el cannabis, que los tiene, la sustancia que circula en el mercado ilegal tiene otra cantidad de componentes que pueden ser nocivos para la salud por la forma en la que se produce, en la que se compacta y en la que se traslada. Tenemos que mostrarle al mundo que esto funciona mejor que la prohibición. Me parece que hay un cambio cultural, que hay una como más aceptación de que existe, de que todo el mundo lo hace, de que hay mucho más gente que lo hace de lo que se creía o de lo que se decía, porque todo el mundo lo hacía a escondidas. Me encanta poder llevar a mi país, a través de un emprendimiento y de un proyecto, a la vanguardia en el sector a nivel mundial. Porque lo que estamos haciendo acá es historia. Hay productores grandes que siempre dicen, bueno, ojalá que no prospere lo de Uruguay. Sí, hay preocupación. Y están mirando fijamente la experiencia uruguaya.